Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video del término límites y su significado, porque lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en todos los videos, literatura, de autoayuda y sobre todo los que se refieren al término de narcisismo o a las relaciones con personas narcisistas. A veces, después de toparnos con un problema con una persona narcisista, con un descarte de una relación con una pareja narcisista, por primera vez empezamos a toparnos términos como este. Límites es algo que podemos haber necesitado toda la vida definir y entender, pero a partir de que nos topamos con una necesidad tan grande de resolver algún problema y de entender la relación con una persona narcisista, pues puede ser que empecemos un tremendo proceso de formación personal que nos va a ayudar para toda la vida. Entender qué son los límites, entender el término y su manejo nos va a ayudar mucho para protegernos en general de todo tipo de personas conflictivas o egoístas, narcisistas o de algún otro tipo de perfil de personas muy complicadas. Ahora, ¿qué quiere decir límites? En términos psicológicos, la palabra límite se refiere a ciertas barreras físicas, económicas, psicológicas, emocionales que necesitamos tener entre nosotros y otras personas para sentirnos seguros. Y ese término, seguridad, es algo que puede ser muy distinto para cada persona porque todos tenemos puntos vulnerables distintos, necesidades diferentes, formas de interpretar la intimidad diferentes. Y en este sentido nos daremos cuenta que los límites es la expresión conductual o verbal de la necesidad que tenemos de sentirnos protegidos y seguros en nuestro espacio físico, en nuestro manejo del tiempo, en cuanto a cuánto tiempo le dedicamos a qué actividad o a qué personas, qué tipo de conversaciones mantenemos y con quiénes, en cuanto a qué nos reservamos para nosotros y qué le contamos a otras personas. Esto se refiere a intimidad, qué tipo de actividades compartimos con qué tipo de personas. En cuanto al respeto por nuestra privacidad, nuestra casa, nuestra propiedad, en cuanto a sentir y validar cuando algo nos está lastimando, algo que alguien dijo, algo que alguien hizo o algo que sucedió, en cuanto a qué nos hace sentir vulnerables y expuestos, en cuanto a qué tipo de actividad sexual o física nos es cómoda o incómoda y con quién. En cuanto a qué tipo de personas nos sentimos cómodos con que nos toquen o nos abracen, o nos traten con confianza, o nos hagan bromas o comentarios. ¿Cómo se siente? ¿Qué nos hace sentir seguros y qué nos hace sentir vulnerables, intranquilos, expuestos y en riesgo? También es importante en esta cuestión de límites qué tanto tiempo le dedicamos a los demás, qué tanta de nuestra energía, de nuestra atención y nuestro servicio, y cuándo estamos cansados o cuándo necesitamos un tiempo para pensar, para meternos en nosotros mismos, para reconectar con nosotros después de haber estado a cargo de otras personas o haber hecho mucho por otras personas. ¿Cuánto tiempo necesitamos, por ejemplo, para lograr nuestros propios objetivos en la vida, nuestras metas? ¿Qué tanto tiempo y espacio le dedicamos a eso que es para nosotros? Y sí, todo esto tenemos que tenerlo muy claro. Y se tiene claro, la verdad es que al principio de manera vaga, porque los límites, a diferencia de lo que podemos pensar al inicio, no son algo que siempre tengamos previsto. No es algo que aprendemos necesariamente de afuera, aunque hay algunos que sí. Muchos límites los vamos a sentir y los vamos a sentir a modo de una sensación vaga de incomodidad, de molestia o de dolor. Y la comunicación de nuestros límites requiere que los tengamos claros primero. El poner límites se refiere a la comunicación no verbal, conductual o verbal de estas necesidades. En realidad, estas necesidades nos hablan a partir del cuerpo. El cuerpo nos dice que le va bien y que no, que se siente como desagrado y como repulsa, como incomodidad, como miedo, como angustia, y se siente de manera visceral. Y la verdad es que es nuestro propio cuerpo el que nos habla
y nos dice dónde están nuestros límites de tolerancia, de cansancio, de dolor, de enojo, de seguridad, de saturación, de enfado, de ansiedad, de vulnerabilidad. Y esto de que es el cuerpo el que los dice es muy importante por esto. Tenemos que validarnos. En realidad, para tener claros los límites tenemos que saber aceptar lo que nuestro cuerpo nos dice, lo que estamos sintiendo. Aceptar un sentimiento es esencial para darnos cuenta que lo que nuestro cuerpo nos dice a modo de molestia, de ansiedad, de inseguridad, tiene una razón de ser válida para nosotros. Si nosotros no nos validamos, es muy complicado que podamos siquiera tener una comunicación de límites a otras personas, siquiera pensar en tenerlos, porque ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que tenemos el derecho, de que el hecho de sentirnos incómodos con algo es razón suficiente para considerarlo y que lo que para nosotros es un límite puede no serlo para otra persona, y eso es perfectamente normal, válido, y tenemos que respetarlo. Nosotros primero. Hay algunos tipos de límites que son impuestos por la sociedad a modo de reglas de convivencia, y no es que tengan el objetivo de limitarnos la vida necesariamente. Tienen como objetivo que la relación social, la relación con otras personas, sea respetuosa y sea armónica. Y si son límites sanos, normalmente están puestos ahí para que las necesidades básicas de todos los miembros de un grupo o de una sociedad pues estén representadas por esas reglas de convivencia, como el pararse en el rojo de los semáforos, como ceder el paso a los peatones, como esperar en una fila tu turno, como el hecho de esperar en un hospital a que atiendan a lo mejor a las personas de urgencia antes y a las personas que pueden esperar un poco después, decir por favor y gracias cuando alguien nos hace un favor, a no entrar en las recámaras o espacios de otras personas o en sus casas, a no usar las cosas que nadie nos ha prestado y que pertenecen a otras personas, a no tomar lo que no es nuestro. Y todo esto facilita que la convivencia con los demás sea armónica y se respetan los derechos de las personas. Y hasta este tipo de límites son algo con lo que las personas narcisistas tienen mucho problema para respetar, porque se sienten por encima de las reglas. Sienten que las reglas de convivencia básica no necesariamente aplican a ellos, que ellos merecen un trato por sobre los demás y sus necesidades son más importantes que las de otros. Por lo tanto, muchas veces aún este tipo de límites se los brincan y usan cosas que no son suyas. Se pueden pasar los semáforos, se pueden colar en una fila, pueden poner sus necesidades por encima de las de los demás si pueden, y con mucha frecuencia lo hacen. Y esto, que estas reglas son explícitas y claras para todos los miembros de una sociedad. Y es por esto que muchas veces, a pesar de que no les gusta y aún a regañadientes, las personas narcisistas siguen pensando que a ellos no aplica, pero respetan esas reglas, porque también cuando son, por ejemplo, leyes o reglas de convivencia, existe una sanción para quien no cumple esas reglas. Estas reglas no necesitan que estemos de acuerdo, que nos gusten, no están a discusión. Se hacen por consenso y se aplican a todos para que no dependan de que si yo me siento especial o yo pienso que tú no, o yo creo que ahorita me puedo pasar el alto, o yo creo que esto o aquello. Se hace para que todos sepamos que estamos sometidos al mismo sistema de reglas. Esto no cambia la forma de pensar del narcisista. Esto no lo hace más empático. Las respeta porque no le queda de otra, y sí y solo sí, no le queda de otra. Si son gente con mucho poder, la verdad es que no van a respetar esas reglas si les es posible. Así que nos podemos imaginar lo que pasa con los límites psicológicos o emocionales de otras personas, que son diferentes en cada caso, que dependen de cómo nos sintamos cada persona, que depende de las preferencias de cada quien. Esos todavía son menos respetables y menos evidentes para las personas narcisistas. Ahora, si tenemos una relación de cualquier tipo, familiar, de pareja, de trabajo, con una persona narcisista, tenemos que considerar que funcionan diferente. Muchas veces nosotros respetamos los límites de otra persona por empatía, por compasión. No hacemos lo que nosotros nos incomodaría, lo que sentiríamos demasiado pesado. Y mientras más empática es una persona, más alcanza a entender dónde están las incomodidades, no solo las tuyas, sino las incomodidades de otras personas. Y muchas veces hay límites que simplemente respetas
porque la sensibilidad empática te da para notar en dónde están, aunque esa persona sea diferente a ti. Tú puedes saber cuando alguien está cansado y es demasiado pedirle algo más. Tú puedes saber cuando alguien está triste y su tolerancia está rebasada. Tú puedes saber cuando alguien necesita espacio por empatía. Las personas narcisistas pocas veces enfocan tanto a las otras personas como para notar sus necesidades, sobre todo cuando ya están enganchadas o cuando de momento no tienen que usar esa capacidad, porque no es que no la tengan, son capaces de usar la empatía. Lo que caracteriza a las personas narcisistas es que aunque son capaces de usarla cuando les conviene para lograr que otras personas hagan lo que ellos necesitan, cuando lo que les falta no es esta empatía cognitiva, es la compasión, que sería el estar interesados o sentir los sentimientos de otras personas y querer mejorar sus condiciones, querer que se sientan mejor, están motivados a mejorar el bienestar de otras personas, tanto como el suyo. Esto no funciona igual. Entonces, en muchos sentidos están desconectados de las necesidades de otras personas y esa es otra de las razones por las cuales las emociones de los demás no las ven como un límite para su conducta y no se adecúan a lo que otra persona quiere o necesita de manera intuitiva. Ahora, algunas personas que tienen mucha sensibilidad empática creen que los demás son iguales. Entonces tú crees que cuando alguien te ve muy cansado a lo mejor no te pide algo más. Crees que cuando alguien te ve muy triste no es momento para decirte algo más. O sea, no estás en condiciones de escuchar cierto tipo de cosas, necesitas un espacio y te van a dar un poquito de tregua, etcétera, etcétera. Crees que las personas responden como tú y ese es un fallo. Las personas narcisistas no tienen conectada esta sensibilidad empática de la misma manera. Así que muchas veces van a ver a alguien cansado y de todos modos le piden cosas. A veces van a ver a alguien que se siente de tal o cual manera y no tienen impedimento de todas maneras para brincarse los límites de los demás, porque no lo sienten tan importante, porque no conectan la empatía cuando no la necesitan. Y tenemos que saber esto para no esperar que sin decir nada o hacer algo, las personas narcisistas tengan la voluntad de respetar los límites igual que las personas sensibles o empáticas. Ahora, hay muchos límites que los vamos a sentir cuando las cosas pasan. Por ejemplo, cuando alguien te hace una broma pesada, cuando alguien se burla, no sé, de tu peso, de tu talla de alguna manera, cuando alguien te hace una triangulación, cuando alguien te compara con otros y eso te duele, a lo mejor no había pasado antes, a lo mejor no lo estabas esperando, pero ahí tu cuerpo te está indicando que ahí hay un límite para ti. Cuando nos sentimos comparados, ignorados, desconectados, posiblemente nos duele y ese dolor también nos indica que ahí hay un límite para nosotros. Los sentimientos no son algo que necesariamente escogemos. A veces no se deben a nuestra forma de pensar, sino que nuestro cuerpo asocia cierta cosa a cierto sentimiento o capta que estamos siendo lastimados o dañados. Y es cierto, podemos usar nuestra forma de pensar para atenuar el sentimiento, para darle como otro matiz, otra intensidad, pero el sentimiento primario es algo que parte del cuerpo y son señales que nos dicen que nos lastimó algo, nos molestó, nos puso en riesgo. Y aunque no tengamos muy claro que eso es importante darle espacio para aclarar qué es lo que nos está lastimando, qué estamos sintiendo, qué nos pasa. Ahora, hay otras cosas que es cierto, todos tenemos como vulnerabilidades diferentes porque tenemos historias diferentes y así como hay unas personas que le pueden tener alergia a ciertas cosas y su sistema inmunitario hiperreacciona a ciertas cosas, igual emocionalmente todas las personas tenemos distintos detonantes de reacciones emocionales intensas y quizá más intensas de lo necesario y esto se puede dar por trauma, se puede dar por que tenemos un trastorno de ansiedad, por una sensibilidad particular. Pero aún ahí es bien válido tener susceptibilidades, vulnerabilidades, asustarse con ciertas cosas o reaccionar emocionalmente intenso. Podemos darle un manejo, sí, pero siempre hay que validar que los sentimientos son importantes para darnos información acerca de nosotros mismos, acerca de lo que pasa afuera y esenciales para poner límites.
Y esto es muy difícil cuando nuestra historia familiar o personal hemos sido muy invalidados y cuando nuestra experiencia emocional es juzgada y es como si estuviera loca, defectuosa, hipersensible, llorona, dramática, demasiado necesitada, débil, susceptible. Las personas narcisistas muchas veces rechazan en los demás todo aquello que les suena a vulnerabilidad, que les suena a debilidad, aunque también las tienen, pero no pueden aceptar que las tienen. Cuando ven esto en otra persona lo ridiculizan. Y cuando hemos crecido en un ambiente familiar así de invalidante, pues podemos desconectarnos de nuestra experiencia emocional, que es lo que más necesitamos para poder conocer nuestros límites. Porque si no, cuando tenemos determinado sentimiento, de enojo o molestia por algo, no nos vamos a sentir con derecho a sentirlo, mucho menos a comunicar esa necesidad. Y muchas veces pues estamos acostumbrados a recibir gaslight, invalidaciones, burlas de lo que sentimos y nos protegemos de sentir eso, mejor no comunicando. Por eso no es fácil poner límites, porque requiere mucha autoestima y mucha conexión con la vida emocional que tenemos. Y para eso necesitas estar validándote a ti mismo y muy conectado con lo que estás sintiendo. Y además poderle poner un nombre a lo que estás sintiendo. Muchas personas que han vivido en entornos invalidantes a veces no encuentran con qué palabras describir lo que sienten. Sienten algo como molesto, pero no saben exactamente qué pasa. Muchas personas narcisistas por eso todo creen que es enojo. Puede ser dolor, puede ser vergüenza, pero todo es enojo, porque les faltan palabras para describir la vida emocional. Y hay muchas personas que también tienen problemas cuando han crecido en un entorno invalidante para poder darse cuenta de la experiencia emocional. Y si esto es lo que te pasa, posiblemente necesites un poquito de ayuda para aprender a ponerle nombre a lo que sientes. Pero una vez que puedes conectarlo, si no tienes problemas para ponerle nombre, lo importante es no invalidarlo. No importa que no entiendas todavía por qué. No importa si no sabes si está exagerado o no. Tiene un valor y es esencial si es que queremos vivir con límites. Los límites son para nuestra autoprotección. Y la razón puede ser engañada, la razón puede ser manipulada, la razón puede ser invalidada, pero los sentimientos ahí están. Entonces es la principal herramienta con la que contamos para saber que tenemos ahí un problema con algún límite que a lo mejor todavía no sabemos que tenemos derecho a tener, o no sabemos que está siendo vulnerado, o no sabemos que nos están faltando al respeto, que nos están haciendo sentir mal. La razón a lo mejor no lo entiende, pero los sentimientos van a mandar una señal incómoda de dolor, de frustración, de enojo, de vergüenza, que es importante escuchar. Y es importante detectar lo que sentimos y es importante también comunicarlo. Porque no es necesario que una persona sea narcisista para que no entienda nuestros límites o nuestra experiencia emocional. Y cuando hemos estado conviviendo con personas narcisistas desde la infancia o en historia reciente en unas relaciones muy cercanas y nos hemos sentido invalidados, probablemente pensamos que todas las personas van a reaccionar mal a la puesta de límites y nos da vergüenza, nos da angustia todo lo que va a pasar. Pero hay personas que son abiertas, que nos quieren y que estarían más que dispuestas a escuchar lo que nos pasa. Y podemos detectarlas porque estas personas nos van a hacer sentir algo de seguridad. A no ser que de verdad tengas un problema de apego primario desde la infancia y con mucho problema para distinguir a las personas seguras de las que no son seguras, que también puede pasar. Muchas de las personas seguras, lo que se siente es que puedes decir lo que sea que estés pensando, no importa si tienes razón o no, lo que sea que estés sintiendo, sin ser agredido por eso. Y con estas personas, aún con estas que nos quieren y nos quieren respetar, tenemos que decirles lo que sentimos, porque no son adivinos. Muchas veces las personas narcisistas no van a reaccionar bien a la puesta de límites y van a hacer un berrinche, va a haber coerción, va a haber consecuencias. Muchas de esas consecuencias no van a durar tanto, depende con el tipo de persona que estés, es la forma de poner límites. Muchas veces con las personas narcisistas, los límites comunicándolos verbalmente, te topas con más gaslight, con más invalidación, con más confusión. Lo puedes intentar 1, 2 veces, pero si ves que esta es la respuesta, te vas a dar cuenta que la comunicación del límite va a ser más con tu actitud, con tu conducta de respeto a ti mismo y con tus actos que con las palabras. Un no claro,
¿no? Un vas a hacer lo que tienes que hacer de todas formas, aunque esa persona se ponga como se ponga. O pensar la estrategia para poner límite a futuro, porque en el presente no se puede haber mil maneras. Pero muchas veces cuando te topas con invalidación y gaslight a la hora de exponer cómo te sientes con respecto a algo o decir que no a ciertas cosas, estás topándote con una persona narcisista y manipuladora que va a confundir esta necesidad. Pero te va a seguir causando una sensación de enojo, de frustración, que te avisa que hay un límite que poner, aunque no necesariamente vaya a ser de manera verbal. Esta dificultad para poner límites que puedas arrastrar después de haber vivido mucho tiempo con personas narcisistas es importante trabajarla, porque las personas a las que les interesamos están más que dispuestas a entender y no hay otra forma de entendernos que decirlo. Y como ellos no están sintiendo lo que nosotros sentimos, a nosotros nuestra experiencia emocional nos habla de dónde están nuestros límites, pero esas personas son otra persona y ante eso es importante que comuniquemos lo que nos pasa. Después de comunicar algo, aunque no nos guste, es más, no le tiene que necesariamente gustar a la otra persona, pero nos puede entender, eso va a forjar un límite de mayor intimidad. Cuando algo te molestó, algo no te gustó, algo te avergonzó, lo que sea, y lo comunicas a otra persona y esa persona es abierta, no es manipuladora y no es narcisista, vas a ver que puedes formar un vínculo seguro con esa persona, de confianza, de intimidad. No puede haber intimidad con alguien si no nos conoce. Y para conocernos tiene que saber incluso qué cosas no nos gustan o nos molestan. En eso consisten los vínculos de confianza y los vínculos de intimidad. El conocer las necesidades de otros, sus sentimientos y sus reacciones, sus vulnerabilidades, incluso sus detonantes de reacciones emocionales intensas, implica fortalecer vínculos. Significa forjar relaciones en donde el amor y la compasión son la base y donde se entiende que podemos colaborar unos con otros para hacernos sentir mejor los unos a los otros. Es importante al considerar lo que son los límites, saber que la comunicación de los límites no es hacer ley del hielo, no es castigar, no es insultar ni hacer coerción a otras personas. Comunicar los límites significa dejarle al otro saber quiénes somos, qué sentimos, qué nos pasa, qué necesitamos y dónde está nuestro no, nuestro tope con respecto a algo, o que simplemente no queremos hacer, lo que nos duele, lo que nos molesta, a lo que no le tenemos mucha tolerancia o lo que no nos gusta. Esa es la intención, comunicarnos, que el otro nos conozca, pero no castigar al otro. Por eso la comunicación de límites en realidad no es que tenga como objetivo controlar la conducta del otro, pero sí le dejas saber dónde está tu límite, qué quieres, qué no quieres y qué vas a hacer en consecuencia, ¿no? Y con esta información la otra persona, nos conoce y tiene la libertad también de decidir qué hacer en consecuencia. Normalmente cuando se establecen vínculos de confianza y de amor con las personas, se tiene que llegar por medio de a lo mejor sí una discusión, a lo mejor comunicación en la que tengamos que exponer puntos de vista distintos las dos personas, pues se llega o a acuerdos o a negociaciones, una de dos. A veces se puede llegar a acuerdos cuando podemos estar de acuerdo las dos personas en algo. A veces tenemos que negociar porque nos damos cuenta que somos diferentes, vemos las cosas diferente, sentimos diferente y eso así se va a quedar porque son nuestras ideas, son nuestros valores, son nuestras necesidades, son diferentes, pero negociamos un poquito de aquí, un poquito de acá. A veces la comunicación de los límites ni siquiera es para pedir un cambio de conducta, solamente para decir, oye, es que ya no quiero hacer esto o me molesta esto. Y las personas que son abiertas y no son controladoras y son personas interesadas realmente en nosotros, están abiertas a eso. Y te puede sorprender de verdad la reacción que las personas tienen cuando se establecen los límites, no de una manera enjuiciadora ni culpándolos a ellos, sino decir, cuando haces esto, por ejemplo, cuando me comparas con otras personas, me hace sentir triste, me siento como no suficiente, quiero pedirte que no me compares con otras personas. Y a lo mejor esa persona no se había dado cuenta. Y dice, pues sí, lo siento. Qué bueno que me haces saber que así te sientes. No,
Ay, ¿cómo es posible? Siempre quieres que te hable a tu manera, no puede uno decir nada. Eso es una invalidación, una descalificación. O bueno, pues a ti todo te parece ofensivo, ¿no? ¿Ok? Cuando tú dices a mí me hace sentir así, la persona que es abierta lo entiende como tu necesidad, por lo tanto, válida. Y definitivamente las personas narcisistas tienen mucho problema para valorar, validar y respetar las necesidades y los límites de otras personas. Sobre todo si consideran que a ellos esos límites no les gustan, no les parecen correctos, no les parecen lógicos, les parecen sin sentido, si creen que no deberían de lastimarte, si no les gustan o lo que sea. La opinión que se exprese que no sea parecida a lo que ellos aprueban, la verdad es que sí la van a invalidar sin mucho problema, porque los narcisistas son así. Y esto pasa pues por más que tú seas asertivo, uses técnicas asertivas para comunicar tus límites adecuadamente. Con una persona narcisista la invalidación es la regla. Pero bueno, de todas maneras es bueno poner límites aunque te topes con esto. ¿Por qué? Porque entonces sabrás que la persona es muy narcisista. O sea, te puedes arriesgar incluso a ponerlos. Te topas con gaslight, con invalidación, sobre todo si esta relación es nueva y apenas está comenzando. Y empiezas a poner límites de esa manera y te topas con, es que eso no tiene sentido, ese es un sinsentido, es que pues si a ti te parece, todo te parece ofensivo, no sé por qué lo sentiste invalidante. Cosas así que ya son invalidantes y ya son gaslight. Te topas 1, 2 veces con algo así, ya, o sea, es como, ok, qué pena, pero ya sé lo que sigue, ¿no? Es como ver la musiquita al inicio de una película de terror y ya te das cuenta cuál es el género. Y si no te gustan las de terror, pues no las ves, ¿no? Te puedes salir a tiempo. Por eso la comunicación de límites, aunque no salga bien, aunque la otra persona no lo respete, sobre todo en relaciones de inicio, no en relaciones con psicópatas, esa es otra historia, pero las relaciones con personas narcisistas, incluso al inicio, cuando no sabes que es una persona narcisista y empiezan a pasar este tipo de cosas y comunicas tus límites, eso te puede hacer ver lo problemática de la persona y tomar otro tipo de consideraciones. Ahí sí ya saber que no va a haber una buena respuesta a la comunicación abierta de límites y que tienes que buscar formas conductuales de poner los límites o formas indirectas de poner los límites y que la relación no va a poder ser a ese nivel de intimidad y a ese nivel de confianza porque estás con una persona que reacciona muy mal a la puesta de límites. La verdad, en la medida de lo posible, escoger personas que puedan ser abiertas, honestas, orientadas a la búsqueda de soluciones y al mutuo entendimiento es esencial para formar lazos sanos y de reciprocidad. Y no todo el mundo puede. Así que si te topas desde el inicio con algo malo, considéralo todo un éxito porque ya no le sigues invirtiendo más. Ahora, ¿existen maneras de poner límites a personas narcisistas? Complejo. La verdad es muy complejo. Si puedes no entrar en una relación de este tipo y ahorrarte toda esta complicación, sería mucho mejor. Pero sí, existen límites costosos. O sea, de verdad necesitas tener manera de hacer que esa persona tenga consecuencias por ciertas cosas. Por ejemplo, necesitas hacer que firme un pagaré de algo si tú vas a prestar dinero. Porque si tú no tienes una forma de cobrar ese dinero amparada por alguien más fuerte que tú desde lo legal, no va a haber manera de que te paguen. Si existen sanciones que se pueden imponer a cierto tipo de comportamientos y no por ti, sino por una instancia legal, por ejemplo, se puede poner ese límite de convivencia o lo que sea. Pero repito, es bien difícil. Normalmente estas personas se sienten enojadas o ofendidas y se te vienen con todo cada que quieres poner un límite. Son personas que son difíciles en relación con ellas. No dije que sea fácil. Pero, por ejemplo, en un entorno de una compañía respetan ciertas reglas porque lo tienen que hacer, porque si no van a toparse con consecuencias. Si se estacionan en un lugar en donde no se debe, van a pagar una multa y no es que crean que deberían de pagarla o que sea justo que la paguen, pero la tienen que pagar. Y esa es la única manera cuando no contamos con la compasión, con la empatía y con el sentido de comunidad que tienen las personas normales. Cuando no tenemos esto,
Solo sirven las consecuencias. Las motivaciones de las personas narcisistas son evitar consecuencias negativas para ellos, tener una consecuencia positiva o la imagen pública. Y cuando eso se va a ver afectado de alguna manera, es posible que su reacción sea mejor y respeten cierto límite sin estar de acuerdo. Lo que no podemos pretender es que cuando pones un límite la persona narcisista esté de acuerdo en que ese límite es justo, es sano y tienes derecho a ponerlo. A veces nos perdemos mucho en querer que la persona narcisista acepte y se sienta bien con el límite, nos apruebe y esté contenta con nosotros. Si vas a poner un límite, tienes que estar seguro de que eso no va a pasar. Es importante aquí hacer la distinción que las consecuencias por no pagar el dinero que te deben, por portarse de una forma grosera, por violar tus derechos de alguna manera, por insultar, no son para castigar a la persona narcisista. Son para proteger tu integridad psicológica, económica, tu tiempo u otras cosas. De todas maneras, la persona narcisista va a reaccionar como si lo estuvieras castigando, va a reaccionar mal. Por esto el proceso es interno, de saber que tu motivación al establecer una consecuencia ante esta falta de honorabilidad o de lealtad o de honestidad de alguien, a la hora de establecer una consecuencia, tu motivación no es perjudicar a otra persona, es vivir sanamente tú. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Los límites son una responsabilidad que tenemos para con nosotros. La responsabilidad de cuidarnos, esos sentimientos de incomodidad, de miedo, de enojo que podemos experimentar cuando alguien se brinca nuestros derechos y nos pone en una situación vulnerable, son precisamente porque nos informan que tenemos que hacer algo. Pero la responsabilidad de hacerlo es nuestra. A veces va a requerir un largo plazo, a veces va a requerir una estrategia bien pensada, a veces va a requerir muchas cosas, ¿no? A veces va a requerir un pleito legal, a veces va a requerir, no sé, 1000 cosas. Pero la motivación no es cambiar ni la forma de pensar de la persona narcisista, ni su nivel de conciencia, ni la forma como nos ve, sino cambiar nuestras vidas. Y no estar después sintiéndonos resentidos porque estamos viviendo la vida de una forma que la persona narcisista nos obligó. Porque aunque es bien difícil respetar los límites, a largo plazo es lo más sano que podemos hacer por nosotros e incluso nos ayuda a vivir con menos resentimientos. Bueno, me despido con esto y espero que esto pueda ayudarte a entender un poquito más el término de límites. Hay muchas cosas más que hablar de este tema. Comunicación asertiva, formas de plantear los límites, pero lo más importante que sepas es que los límites son eso. No son necesariamente reglas de convivencia que nosotros le vamos a imponer a nadie. Son formas de salvaguardar nuestra seguridad psicológica, económica, emocional, la que quieras. Y espero que esto pueda servirte para tomar cartas en el asunto. Va a haber muchos límites que poner, a lo mejor tienes que aclarar tus sentimientos, estar contigo un rato y ver en dónde tienes que poner tus límites o qué te dicen tus sentimientos. Y si no estás listo, pues a lo mejor pedir ayuda en este momento te puede ayudar a ir aprendiendo cómo se hace este proceso, que no es fácil para quien ha vivido con mucha invalidación durante mucho tiempo. Es algo que es complicado de hacer. Poco a poco, con la práctica va saliendo mejor, como todas las habilidades. A lo mejor al principio, si quieres adquirir la habilidad para algo, te cuesta mucho trabajo, y eso es en general, con todo. La puesta de límites no es la excepción. Se aprende, pero se tiene que practicar constantemente para que salga bien. Si te gustó el video, por favor, regálame un like, y si quieres recibir más información de este tipo, por favor, suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.